Trump dio un comunicado en donde establecía y publicó, presentó este listado de tasas arancelarias que vamos a explicar. Y esto generó una caída en los índices bursátiles y un desánimo generalizado en los mercados financieros internacionales. Y eso nos afecta a todos, o sea, a todos. Esto nos va a terminar afectando a todos nosotros. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver tres columnas. Aparece la columna del país con los nombres de los países. Aparece una segunda columna con las tasas, ¿no? Que son, que es lo que Estados Unidos llama las tasas de abuso comercial contra Estados Unidos, ¿no? De supuesto abuso comercial. Y la siguiente, ¿no? Eh, es la de color naranja, es la tasa de aranceles recíprocos, lo que Estados Unidos ha llamado los aranceles recíprocos. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, la primera columna no necesita ser explicada porque esa es la lista de los países, pero vamos a explicar la segunda y la tercera columna, ¿no? Ahí podrán ver ustedes unos números un poco extraños. Por ejemplo, ustedes podrán ver aquí 97%. ¿Cómo puede haber un arancel de 97%, 90%, ¿no? 67%. O sea que China le pone un arancel de 67% a Estados Unidos. Bueno, no. Esta segunda columna es una columna que es el resultado de una interpretación que hace los Estados Unidos respecto de las políticas comerciales que tiene el resto del mundo y los respectivos países. Entonces vamos a explicar. Eh, Esa segunda columna, le he tomado aquí, le he hecho un extracto a la foto. Esa segunda columna que ustedes ven aquí, que está de rojo, aquí enmarcado en rojo, dice aranceles impuestos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el concepto que están usando de aranceles es un poco diferente del que nosotros usualmente empleamos. Usualmente nosotros nos referimos a la tasa arancelaria o lo que se llama tradicionalmente el arancel ad valorem, ¿ok? El porcentaje que se le aplica a la importación. Bueno, pero aquí el concepto que se está usando es el concepto tariffs o aranceles en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de barreras, instrumentos de digamos, instrumentos de manipulación comercial, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O de restricción comercial. Bueno, entonces aquí Estados Unidos dice, bueno, los aranceles impuestos a Estados Unidos. Repito, aranceles en esta interpretación es mucho más amplio que el porcentaje al valor en que se le pone a las importaciones. Y habla de dos puntos importantes, la manipulación cambiaria, ¿no? O la manipulación de moneda y las barreras al comercio. Esa es la columna del centro, esa vamos a analizarla bien. Y está la columna de la derecha, que es la columna de respuesta de los Estados Unidos frente a lo que ellos consideran un abuso frente a Estados Unidos. Y esta es la respuesta, ¿no? De los aranceles que denominan de manera, lo denominan como los aranceles recíprocos. Muy bien. Entonces, esta columna, ¿no? Tiene dos elementos. Vamos a hablar de la manipulación cambiaria. La manipulación cambiaria puede ser un elemento que salte barreras arancelarias, sí, sí. Vamos a explicar eso para tratar de entender cuáles son los argumentos de Estados Unidos. No, repito, no porque estemos de acuerdo con Estados Unidos, sino porque queremos entender cómo lo razonaron. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo sin devaluación de un país que le vende a Estados Unidos. Entonces, aquí está, primero que nada, está el país importador, que es Estados Unidos. Estados Unidos, digamos que quiere importar manzanas. Por el otro lado,
hay un país exportador que tiene un productor extranjero para los Estados Unidos y en el lado derecho está el productor local, ¿no? Productor de Arkansas, el productor de Texas, el productor de donde sea. Bueno, entonces, y este país, ¿no? No le he puesto nombre, pero digamos que usa como moneda el peso. Y aquí resulta que 3 pesos, esto es un ejemplo solamente, 3 pesos es un dólar. Entonces, este productor obviamente tiene sus costos en pesos, porque tiene que pagar a, digamos, a sus empleados en pesos, los impuestos los paga en pesos, el alquiler lo paga en pesos, la electricidad la paga en pesos. Entonces, eh, este productor extranjero está dispuesto a exportar, a venderle a Estados Unidos por 300 pesos la caja de manzanas. Esos 300 pesos, al tipo de cambio de 3 pesos un dólar, esos 300 pesos son $100. Entonces, este productor, mexicano, colombiano, dominicano, o que sea, está dispuesto a venderle a Estados Unidos por el equivalente a $100 o 300 pesos, que es lo mismo. Entonces, y el productor local, el de Arkansas, por ejemplo, está dispuesto a vender la caja de manzanas, la misma caja de manzanas, a $80. Entonces, obviamente, Estados Unidos, ¿a quién le va a comprar? O sea, los supermercados, los compradores, los grandes compradores, los mercados, ¿a quiénes le van a comprar? Al productor local, porque el productor local se lo está ofreciendo a 80 y el productor extranjero se lo está ofreciendo a 100. Eso es matemática sencilla, una decisión económica básica. Entonces, aquí viene la técnica de la manipulación cambiaria. Este país que está del lado izquierdo, el país de los pesos, dice, ajá, no me están comprando. Yo necesito que mi gente venda. Yo necesito que esa gente genere empleo para que me paguen más impuestos. Entonces, este país lo que hace es que devalúa la moneda. ¿No? Hay muchas formas de evaluar la moneda. Se puede hacer, digamos, por fijación cambiaria, se puede hacer también a través de la compra de divisas, que el mismo Banco Central sale a comprar las divisas, sale a comprar dólares, presiona al precio y el dólar sube, ¿no? El precio del dólar sube. Hay muchas formas de mover el tipo de cambio y eso es lo que se conoce como la política cambiaria. Política cambiaria, política monetaria, política fiscal, son políticas económicas. Entonces, se puede hacer. Digamos que este país, que está del lado izquierdo, dice, bueno, aquí vamos a devaluar. ¿Qué cosa es devaluar? Subir el tipo de cambio, la tasa de cambio. La tasa de cambio, y eso es con devaluación. Vamos a ver entonces cómo queda la fotografía con la devaluación. Sin la devaluación ya sabemos que se le compra al productor estadounidense. Con la devaluación, digamos que la tasa de cambio, que era 3 pesos, un dólar 3 pesos, ahora sube a un dólar 4 pesos. O sea, subió. El tipo de cambio, la tasa de cambio subió. ¿Mm? Entonces, estos 300 pesos ya no son $100. Estos 300 pesos ahora lo dividimos entre 4 y nos da $75. Entonces, este productor extranjero está dispuesto a venderle a Estados Unidos por $75, porque el dólar le rinde más, ahora le rinde 4 pesos. Entonces, Estados Unidos, los compradores, los supermercados, le van a decir, bueno, yo prefiero, ¿tú a cuánto me vendes? A 80, le dice al productor local. Y le pregunta al extranjero, ¿y tú a 75? Ah, no, yo te compro a ti, al de 75. Entonces se cambia el resultado a través de esta devaluación. ¿Ok? ¿Esto existe? Claro, esto lo hace China. O sea, es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, si te das cuenta, mientras más elevada sea la tasa de cambio, ¿no? El precio en dólares es más bajo. Por eso, los productos chinos nos parecen con precios más bajos, sí, o nos parecerían con precios más bajos, si el tipo de cambio de yuan versus el dólar se eleva.
Entonces, ¿China qué hace? Para promover sus exportaciones, devalúa su moneda, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, bueno, esto que ustedes han estado haciendo, China y la India y todos los demás países, ya estamos cansados, ahora vamos a poner justicia, dice, ¿no? Entonces vamos a poner un arancel. Ya no me vas a poder vender a 75, ahora te pongo 25% de arancel, por decir un número. Entonces esos 75 multiplicado por 25 es más de 90. Entonces, ¿a quién le van a comprar la manzana? Al productor de Arkansas, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica que se está usando, porque para determinar esas tasas arancelarias, estas que ustedes están viendo en la columna del centro, ¿no? Se ha considerado ese criterio, ¿no? Entonces, fíjate que aquí dice claramente currency manipulation, o sea, manipulación cambiaria. O sea, ellos están viendo esas, digamos, políticas cambiarias que han usado otros países para abusar de Estados Unidos y entonces ahora viene la respuesta, ¿no? Esa es más o menos, digamos, la primera parte de lo que ellos han considerado que son políticas, vamos a decir, desleales, así lo consideran, ¿no? Desleales, abusivas y algún otro término que por ahí han considerado. Eh, y la segunda parte son las barreras al comercio, ¿no? O sea, las barreras al comercio son, eh, digamos, los requisitos, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, los requisitos al comercio cuando Estados Unidos quiere vender. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere vender, pues, eh, no sé, zanahorias, entonces en otro país le dicen, ah, no, porque tus zanahorias tienen que venir certificadas, tienen que tener una certificación que esa certificación tiene que ser fitosanitaria, tiene que ser ambiental, tiene que ser social, de que no se emplean menores de edad en este trabajo, ¿no? Entonces el productor de zanahorias de Estados Unidos trae sus certificaciones que le cuestan un montón de dinero. Dicen, ah, no, no, pero esa certificadora que te ha dado las certificaciones también tiene que estar certificada. No sé, el productor, el vendedor de zanahorias dice, no, no, es que esto es demasiado, o sea, ya me están poniendo demasiados sobrecostos, demasiados requisitos. Esas son barreras al comercio y eso existe también. ¿Ok? Ahora, desde que se terminó la Guerra Fría, cuando se cayó el muro de Berlín, comenzó una etapa de globalización en donde esos dos grandes bloques que existían en el mundo se convirtieron en un solo bloque, digamos fue la economía global, todos comerciamos contra todos, los aranceles empezaron a disminuir. En esa época, digamos, los países proteccionistas, los países socialistas eran los que ponían aranceles altos, ¿no? Pero entre ellos se daban la mano. En el otro bloque, los países capitalistas ponían aranceles bajos, pero entre ellos también se daban la mano. Cuando se cae el muro de Berlín, entonces entramos en un proceso de desgravación en donde los aranceles empezaron a acercarse mucho a cero, y llegaron son cero en algunos casos, em, pero este es un nuevo hito, ¿no? O sea, aquí estamos pasando a una nueva era geopolítica. Nos guste o no nos guste, nos puede caer bien, mal Donald Trump, nos puede caer bien, mal Putin, nos puede caer bien, mal Xi Jinping, nos puede caer bien, mal quien sea, pero es una nueva era geopolítica. Entonces, aquí se está reconfigurando el orden económico mundial. Bueno, entonces estas barreras al comercio son otros elementos que he considerado. Hay países que son tan pobres que no le compran, países africanos que son tan pobres que no le compran nada a Estados Unidos, ¿no? Pero en la fórmula que ha usado Estados Unidos dice, ah, no, como no me compran nada, entonces ellos deben estar poniendo barreras, entonces por lo tanto le ponemos 100% de arancel. Pero como somos buena gente, le vamos a bajar a 50. Y hay países que quedaron con 50% de arancel, pero digamos que supuestamente por una decisión benévola de Estados Unidos, pero digamos que aquí esto más que un mecanismo de política económica, de política internacional, en mi opinión es de negociación geopolítica. Pero llegaremos a eso al final. Entonces, cuando hablamos de barreras al comercio, hay muchas, ¿no? Primero que nada, existen las barreras arancelarias típicas,
¿ok? Que está la tasa impositiva a las importaciones, un porcentaje, 5%, 10%, 2%, lo que sea. Que para Latinoamérica nos han puesto en la mayoría de los casos 10%. El arancel específico que es una cantidad de dinero por cada unidad. $1 por cada manzana, 10 centavos de dólar por cada manzana, en fin. Y está una combinación de los dos también, ¿no? Y también por tramos, por rangos, o sea, hay muchas fórmulas aquí, ¿no? Pero la más conocida es la primera. Y en el lado derecho tenemos otras modalidades de barreras al comercio, como las barreras no arancelarias. Todas estas han sido estudiadas por Estados Unidos para determinar esa famosa tabla, digamos, de tarifaria, ¿no? De aranceles. Bueno, primero las cuotas, ¿no? Cuotas, o sea, límites máximos a importación. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, si quiere vender autos, entonces puede que otro país en algún lugar del mundo le diga, mira, los autos de Estados Unidos solo se pueden exportar hasta el 5% de todas las importaciones de autos, o hasta el 10%, o hasta el 25%, o hasta 10.000 autos al mes, digamos. O sea, eso es una cuota, es un tope, ¿no? Y es una barrera al comercio. Bueno, entonces eso también ha estudiado Estados Unidos, eso existe, cada vez menos, antes había muchísimo el término de cuotas, ¿por qué? Porque como habían dos bloques capitalista-socialista en la época de la Guerra Fría, entonces entre los socialistas decían, no, pero mira, me tienes que comprar, le tienes que comprar a Hungría, le tienes que comprar a Bulgaria, le tienes que comprar a la URSS, un porcentaje, o sea, era como un poco más forzado, ¿no? Las cuotas. Pero con la globalización empezamos a eliminar las cuotas, pero en algunos casos todavía existen esas cuotas, no solamente para, digamos, porque haya algo en contra respecto del país que quiere vender, sino porque a veces se quiere incentivar la producción local también, ¿no? O sea, son políticas o por temas de seguridad alimentaria, ¿no? Necesitamos producir un poco dentro del país, porque si hay una crisis alimentaria, entonces el país tiene que tener cierto nivel de autosuficiencia. Entonces, las licencias de la importación, ¿no? Y cuando, siempre que hay una licencia, ¿no? Entonces, las licencias son un obstáculo evidente, ¿no? Y además puede existir la discrecionalidad en las licencias, ¿no? No te damos la licencia porque no tienes experiencia vendiéndonos. Pero si nunca me has dado la licencia, ¿cómo quieres que te haya vendido antes? No, pero como no tienes experiencia vendiendo, no te doy la licencia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas existen. Pero bueno, están las licencias, por ejemplo, que son obstáculos para la importación, porque Estados Unidos dice, mira, yo quiero crecer y estos países no me están poniendo trabas y entonces por eso estoy con déficit en mi balanza comercial. Bueno, exigencias técnicas, sanitarias muy estrictas, se eleva la vara para poner un nivel de exigencia tal que ya no, digamos, difícil de cumplir, a veces imposible de cumplir y a veces demasiado costoso, inviable el cumplimiento. Subsidios, también los subsidios, o sea, muchas veces los países, por ejemplo, el que quiere vender, volvamos al ejemplo, ¿no? El que quiere vender aquí manzanas, te dice, bueno, está bien, no voy a devaluar la moneda, pero si tú exportas, yo te doy un cupón que te vale, es como un subsidio, ¿no? Que te vale para pagar menos impuestos. Es como si te dieran dinero. Eso se llama dumping, ¿no? Darle dinero a alguien para que su precio de exportación baje y resulte más competitivo. ¿Ok? Y así siga generando empleo y pues ganándole a los demás y tirando el precio hacia abajo. Y una vez que los competidores quiebran porque no pueden competir con ese precio tan bajo, entonces se sube el precio. O sea, son estrategias comerciales, no son estrategias leales, ¿no? Pero, digamos, dentro del marco de posibilidades pueden existir. Entonces, aquí ese es un subsidio a la exportación. También puede haber un subsidio a la importación. Si Estados Unidos quiere venderle a un país X, en el país X pueden subsidiar la importación de otro país y de esa manera, pues pueden
evitar las de Estados Unidos, porque el otro país le ganaría, resultaría más competitivo, ¿no? Entonces existen los subsidios a exportaciones, a importaciones, las cuotas a la exportación también, que son los límites, los topes a la exportación, para no venderle a Estados Unidos o para no venderle, digamos, al precio que correspondería, en fin. Los controles cambiarios. O sea, hay países que dicen, bueno, si tú quieres exportar, entonces tienes digamos, cuando a ti te paguen, ese pago tiene que ir primero al Banco Central y después el Banco Central te va a pagar a ti. Pero te va a pagar al tipo de cambio que establezca el Banco Central, ¿no? Entonces, ese es un control cambiario, ¿no? O te dicen, bueno, si tú quieres importar, ah, sí puedes importar, pero primero me tienes que comprar dólares a mí. Y al precio que yo ponga. Y máximo puedo vender tantos dólares por empresa al mes, ¿no? Entonces, esos son controles cambiarios. Eh, ya sea tasas altas, tasas bajas, dependiendo de lo que busque la política de comercio internacional, ¿no? Entonces, los países más afectados con estas medidas son China. A China se le ha puesto un arancel de 34%. Vamos a regresar a ver el cuadro China es el primero que sale, mira, arriba. Vamos a ver arriba. Aquí aparece China 34%. O sea, porque al final esta naranja ha sido la respuesta de Estados Unidos. Entonces, este es lo que prevalece, ¿no? 34% de arancel a todos los productos digamos, de China. Salvo los que tengan, ¿no? Hay excepciones, salvo los que tengan un acuerdo de libre comercio por tratado, se les respeta, pero esos productos tienen que cumplir una serie de requisitos, en fin. En el caso de México funciona así. Bueno, entonces 34%, o sea, 34% prácticamente saca del mercado a China, ¿no? Entonces lo hace menos competitivo. ¿Y por qué sale ese 67%? No es por el arancel ad valorem que pone China, es porque Estados Unidos interpreta que China está haciendo dos cosas, está evaluando su moneda y está haciendo dumping, ¿no? Entonces está siendo desleal en un 67%. Entonces yo te pongo un 34%. China, la Unión Europea, que está en segundo lugar, mira, 20%. O sea, que 20%, señores, parece poco, pero, o sea, sale el mercado a los exportadores eh, de la Unión Europea, a muchos los saca del mercado. Entonces, claro, y si tenían un producto que iba a Estados Unidos, no es tan fácil dejar de exportar a Estados Unidos y vendérselo a otro país. No es tan sencillo eso. No es tan fácil. Entonces, ya se imaginan que esto va a generar una crisis, están entendiendo que esto va a generar una crisis porque se empieza a reconfigurar todo el sistema productivo mundial y, por lo tanto, el orden económico mundial, ¿no? Entonces, China 34%, la Unión Europea 20%, Japón 24%, Corea del Sur 25%, eso aplica para los productos Samsung, LG, la auto Kia, Hyundai, en fin, muchos. O sea, Corea del Sur es uno de los principales exportadores del mundo. Y la India, que no se olviden que India ya está en el quinto lugar, la economía más importante en el quinto lugar, ¿no? Ya le pasó al Reino Unido. Entonces, ¿esto qué significa? Ya más o menos se están dando cuenta de que esto lo que va a hacer es que va a elevar los precios de los bienes y servicios. ¿No? Entonces, y eso va a desencadenar una serie de consecuencias que ahora vamos a comentar. Entonces, esos son los casos más complicados. Pero es muy probable que los países reaccionen también con algo que se llama reciprocidad. Es decir, ajá, tú me pones un 20%, pues yo también te pongo un 20%. ¿No? Tú me pones un 34%, pues yo también te pongo un 34%. Eso es muy probable. Pero aquí lo que está buscando, en mi opinión, lo que pienso que está buscando Estados Unidos, son varias cosas, pero hay una intención geopolítica, ¿no? O sea, digamos, lo que yo he observado, y esta es una opinión muy personal, es que Donald Trump
primero dispara y después te pide lo que él quiere. Y cuando él te pide lo que él quiere, él no te dice lo que él quiere. Él espera que tú le digas, te voy a ofrecer esto. Entonces, y para después, y no te dice para después pedirte más y más, y pues así es como yo veo que él negocia, ¿no? Primero pone los aranceles y después viene la negociación. Vamos a reunirnos, mira, dame un mes, vamos a hacer esto, te voy a dar lo otro, te voy a poner policías en la frontera. O sea, eso es lo que yo he estado viendo. Y por lo tanto, siguiendo esa idea, yo pensaría que aquí lo que va a pasar es que Donald Trump va a estar esperando que algunos de los países le digan, bueno, mira, aquí vamos a perder todos. Y nosotros no queremos perder y tampoco queremos que tú pierdas porque siempre hemos hecho negocios. Vamos a ver cómo podemos resolver esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es parte de una negociación geopolítica. Y con cada país tendrá su estrategia. A China le dirá, mira, me molesta que tengas presencia de los puertos, me molesta los puertos bimodales, o sea, esos puertos que son comerciales y militares, ¿no? Eh, Me molesta que tengas, digamos, pues concesiones de empresas chinas en el canal de Panamá o dentro del país de Panamá. O sea, a Europa le dirá, mira, Europa presiona a Dinamarca que me entregue Groenlandia, mira, Europa, no apoyes a Ucrania porque si no me salgo de la OTAN. O sea, con cada uno tendrá pues su agenda de negociación particular. Esa es mi interpretación. Es que lo que pasa es que desde el punto de vista económico, no hace sentido esta política de aranceles, porque esta política de aranceles va a generar un efecto boomerang, o sea, genera un efecto boomerang, ¿no? Es decir, de perjuicio, o un efecto contraproducente para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pienso yo, ¿no? Que a lo que está jugando es a lanzar el boomerang y a negociar antes que el boomerang regrese, ¿no? Y antes que lo termine golpeando. O sea, me parece que esa es un poco la estrategia. Pero es solamente una opinión. Esta es la balanza comercial de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que dice Estados Unidos, mira, esa balanza comercial, nosotros estamos importando mucho, tenemos que reducir las importaciones y tenemos que producir más localmente, porque eso nos está dejando eh, este, eh, con un déficit histórico. O sea, de hecho, el año pasado, en el 2024 el déficit fue 98.000, no, 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 980.000 millones. 980.000 millones, sí. Sí, ese fue el déficit. O 98.000 millones. Bueno, el número que sea es un número tan grande que eh, eso pone en riesgo el equilibrio económico del país más poderoso del mundo. Y el país más poderoso del mundo está sintiendo que está perdiendo poder geopolítico. Que el poder geopolítico tiene cuatro elementos, ¿no? En mi opinión. Primero, el económico. Entonces, la economía china es la segunda del mundo, pero eso es porque la moneda está devaluada. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, ¿no? Dividiendo no entre el tipo de cambio alto, sino entre el tipo de cambio bajo, la economía china es probablemente más, digamos, tiene un PIB mayor que la economía de Estados Unidos. Lo otro es la milicia, ¿no? Estratégicamente, China ha crecido militarmente, tiene puertos militares, está iniciando la construcción de puertos militares. Ha avanzado muchísimo con la construcción de misiles de menor tamaño. Eh, el componente logístico, China tiene una cantidad de puertos en el mundo que son, digamos, una estrategia difícil de poder vencer, o por lo menos de poder hacer frente en el corto plazo. Y
la guerra tecnológica. O sea, tecnológicamente China eh, le ha sacado ventaja a Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno extrapola eso y cuando uno ve hacia dónde vamos y el futuro del mundo en 10 años o en 15 o en 20, entonces Estados Unidos siente que ya no será el país más poderoso del mundo. Entonces necesita recomponer sus fuerzas y necesita sentirse poderoso también. Entonces, económicamente se puede desequilibrar si continúa con esta balanza comercial de importar más y exportar menos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sienten que no exportan más porque hay barreras al comercio fuera de Estados Unidos que le impiden, ¿no? Probablemente la respuesta no sea esa, probablemente la respuesta sea que Estados Unidos ha perdido eficiencia operativa y competitividad. Pero bueno, esto es algo que está en agenda de los tomadores de decisiones en Estados Unidos permanentemente, ¿no? Entonces, Estados Unidos, su gobierno, ¿qué espera? O sea, o por lo menos, ¿qué han dicho? Esperan una mayor recaudación. ¿Por qué? Porque si le ponen un impuesto a la importación, entonces dice, bueno, vamos a recaudar más por impuestos a la importación. Y si no llegan esos importadores, los productores locales van a vender más y van a pagar más impuestos sobre la renta. Entonces la recaudación va a aumentar y seguramente también el IVA va a aumentar. Entonces eso va a permitir una mayor recaudación en 600.000 millones. Y luego tenemos la reactivación de la industria local, ¿no? La industria que pues o ha perdido competitividad, entonces ahora con una menor competencia esa industria local puede reactivarse económicamente, hacer inversiones, generar empleo. Ese es un poco el esquema, ¿no? Porque si genera empleo la gente también paga impuestos, entonces todo esto entra en un círculo virtuoso. Pero esa idea, pienso yo que es muy teórica, ¿no? Porque en la práctica la recaudación no necesariamente va a aumentar. O sea, obviamente, si, digamos, por sentido común, ley de oferta y demanda, si sube el precio, baja la demanda, la cantidad demandada. Entonces, si sube el impuesto, entonces la gente va a consumir menos porque el producto se va a hacer más caro, ¿no? Entonces, si la gente consume menos, las empresas producen menos. Si las empresas producen invierten menos, hay menos empleo. O sea, el efecto boomerang es distinto de lo que ellos dicen que esperan. Por eso yo creo que económicamente esto está muy mal formulado y pensaría que la estrategia viene más por el lado geopolítico. Ahora, en Latinoamérica nos han puesto 10% a la mayoría de países. Ahí están todos nuestros nombres, por ahí está Panamá, Perú, ¿eh? A ver, parte de países por aquí, 10%. ¿Ok? Bueno, en el caso de Panamá, que es un país netamente importador, nosotros exportamos nada más que 50 millones de dólares al año a Estados Unidos. Por ese lado no va a venir el golpe a Panamá. El golpe a Panamá va a venir por los efectos indirectos. Porque si Estados Unidos se afecta, el mundo se afecta, y esa afectación del comercio mundial hará que pasen menos barcos por el canal de Panamá, hará que los productos se encarezcan, que digamos que la moneda se devalúe y que a nosotros los dólares que tenemos en Panamá nos alcancen para menos, ¿no? Bueno, entonces, pero esos son los efectos, digamos, indirectos, son los colaterales. Pero los efectos directos, pues el impuesto a la importación, nos ponen 10% de impuesto. Si exportamos nosotros a Estados Unidos 50 millones, entonces estamos hablando de 5 millones de dólares. Pero ahí hay que restar los que entran dentro del Tratado de Promoción Comercial, que es el libre comercio que tiene Panamá con Estados Unidos. Entonces, tal vez no son los 50 millones, sino que no aplica para todos los productos, sino que solamente aplicaría para algunos. Eso realmente no es tan importante. El efecto va a venir por otro lado. 15% para Venezuela y 18% para Nicaragua. Es curioso, ¿no? Porque Venezuela y Nicaragua son países que están en el ojo de la tormenta, en el caso de Nicaragua,
porque es realmente una dictadura familiar además, ¿no? El esposo, el presidente, la esposa, la vicepresidente, ¿no? Entonces, un país bastante complejo. Venezuela, que también nos queda claro que es una dictadura, entonces estos países tienen una mayor tasa. Entonces, estos aranceles son una especie, en mi opinión, de látigo. Y este látigo, ¿a quiénes le toca más fuerte? Como yo veo la cosa, es de quienes yo espero negociar más, ¿no? O también le ha tocado el látigo fuerte a algunos países pequeñitos, pero simplemente para, digamos, magnificar toda esta situación, ¿no? O sea, Estados Unidos no hace muchos negocios con estos países pequeñitos que están en el Asia, en el África, ¿no? Pero sí magnifica, digamos, todos los números de la tabla. El caso de México es muy especial. México, para los productos que cumplen los requisitos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, 0% por tratado, ya Estados Unidos lo reconoció, ¿no? Que va a ser un 0%, 25% para los que no están en ese acuerdo, 25% para los autos, camiones ligeros y autopartes. Pero hay un 40% que tiene componente norteamericano que no aplica para esta tasa, ¿no? Entonces, del 60% a ese 60% que no tiene componente norteamericano, sí le va a aplicar este 25%. Sin embargo, las exportaciones de automóviles y autopartes a Estados Unidos de México es casi el 40% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Y las exportaciones a Estados Unidos son como el 80% de todas las exportaciones de México. O sea, estamos hablando de que las exportaciones en este rubro de automóviles, camiones ligeros y autopartes es como el 33% aproximadamente de exportaciones mexicanas y es como el 25% del PIB, ¿no? Entonces, claro, de ese 25% no aplica todo, digamos que sea la mitad lo que aplica, entonces, de eso, tal vez un 13% se le va a poner el arancel. Pero eso es, o sea, que te saquen del mercado, porque te pueden sacar del mercado con 25% de arancel, a un 13% del PIB te va a hacer caer el PIB. Difícil saber cuánto. Entre 0 y 13% va a caer el PIB de México. Pero no sabemos exactamente, pero va a caer, ¿no? Entonces, si cae el PIB de México, empiezan a caer, digamos, México también es comprador, ¿no? Entonces, obviamente, deja de comprar y al dejar de comprar, toda la economía se ralentiza. Y para otros productos, 10%. ¿Ok? Este es el impacto en los mercados. Así resultó el impacto en los mercados, ¿no? Así quedó. Eh, ¿Eso qué significa? Cuando los mercados caen, cuando los mercados bursátiles caen, el mensaje, lo que quiere decir el mercado es, esto no pinta bien. La economía se va a deteriorar. Las noticias no son buenas. El mercado está previendo un deterioro en la producción mundial. Cuando las empresas venden menos, las empresas ganan menos. Cuando las empresas ganan menos, reparten menos dividendos. Y reparten menos dividendos, los precios de las acciones bajan. Entonces, lo que el mercado está viendo, lo que el mercado está sintiendo, es que la economía va a caer, ¿no? Ese es el mensaje, digamos, del mercado. Y después del anuncio, el mercado cayó como 4, casi 4,5%. Más de 4% ya es nivel pánico. Claro, no es el 9% de, digamos, el día que se declaró pandemia mundial, no, no llega a ese nivel alto de pánico, pero estamos en un nivel medio, bajo medio, moderado de pánico. O sea, ya está en el rango de pánico, porque está por encima del 4%. No todos los días cae la bolsa 4%. Bueno, consecuencias, aumento del costo de vida, porque los productos van a subir de precio. No es lo mismo que inflación. Inflación es cuando los precios de bienes y servicios están subiendo todos los meses. ¿Ok? Pero aquí va a haber una subida de una sola vez por todas, porque los aranceles no es que suban todos los meses, suben una vez. Y esa subida, pero los salarios no van a subir.
Entonces esa subida va a hacer de que con mi salario yo ya no pueda comprar la misma cantidad de manzanas. Ahora voy a poder comprar menos manzanas. Eso es el salario real, o sea, el salario real se reduce. La capacidad de comprar, mi capacidad adquisitiva se va a reducir. En otras palabras, y en buen cristiano, eso significa que va a subir el costo de vida. ¿No? O sea, que vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un supermercado, vamos a ir a un lugar y vamos a decir, ay, qué caro. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Que no va a ser de la noche a la mañana, se va a dar gradualmente, pero a eso vamos. ¿Ok? Lamentablemente. Ahora, si volvemos al ejemplo, mira, aquí le estoy aplicando el 25% a los $75. ¿Ok? Es el arancel del 25%. Y me sale 93. ¿Qué va a pasar ahí? Que este señor está fuera de mercado, aún devaluando. Entonces, mira lo interesante. ¿Qué va a pasar? El productor local va a decir, ajá, mm, este está fuera de mercado. Entonces yo voy, este de aquí está dispuesto a vender a 93,75. Entonces yo voy a subir el precio de 80 hasta 92. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque los empresarios, señores, yo soy empresario también, ¿eh? Los empresarios siempre vamos a querer cobrar lo más alto posible. Esa es una realidad. O sea, yo como empresario, si, pues, si a mí me dicen, ¿quieres cobrar 10 o quieres cobrar 13? ¿Cuál escoges? Yo digo 13. ¿No? Entonces, cuando se ponen estas barreras, eh, digamos, automáticamente generan un nuevo equilibrio de precios que hacen subir los precios. Y el productor local no es tonto. Va a tratar de subir lo máximo que pueda hasta 92. No, no más, porque si no ya le abre espacio a la competencia, para que entre la competencia a un precio más bajo. Entonces, esto lo que va a generar es aumento en los precios de los bienes y de los servicios. Y ustedes me dirán, ¿y esto no lo sabe Donald Trump, los asesores? Por supuesto que lo saben, pero es que esto va mucho más allá de una medida de política económica. Para mí es un instrumento de negociación geopolítica. Esa es mi opinión, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad exacta la sabe Dios. Entonces, si sube el costo de la vida, se va a comprar menos, ¿no? Obviamente, si soy un padre de familia que va al supermercado y los precios están altos, ya no voy a comprar 10 manzanas, voy a comprar 8 manzanas, 7 manzanas, 6 manzanas, ¿ok? De repente ya no voy a comprar salmón, voy a comprar pollo. O sea, el consumo se va a reducir. Si el consumo se va a reducir, entonces las personas vamos a comprar menos. Cuando las personas compramos menos, los vendedores, es decir, las empresas, los productores se dan cuenta y dicen, oye, están comprando menos, el consumo ha bajado, están bajas las ventas. ¿Qué van a hacer? Van a decir, ah, yo que ya no puedo contratar más, tengo que reducir mi personal porque las ventas están bajas. O si yo estaba pensando contratar, no, ya no voy a contratar porque las ventas están bajas. O sea, eso va a generar un menor empleo. Eso va a ser en Estados Unidos. Y cuando lleguen las medidas recíprocas, van a potenciar esto. ¿Por qué? Porque cuando la Unión Europea le diga, ajá, tú me has puesto 20% a mí de arancel, pues yo te pongo también un 20%. A ver quién es más guapo acá, ¿no? Entonces le ponen el 20% a Estados Unidos. ¿Y qué hace? ¿Qué significa eso? Que las empresas de Estados Unidos que exportan pierden competitividad y ya no van a poder vender todo. Entonces, nuevamente, eh, ya, si no pueden vender, entonces obviamente ya no contratan tanto, y si ya no contratan tanto o despiden gente, baja el consumo. Si baja el consumo, toda esta situación empieza a replicarse una y otra vez y se entra en un círculo vicioso. Bien, esas son las consecuencias en Estados Unidos, ¿no? Eso va a significar que
haya una presión a la baja en la tasa de interés, ¿no? Esa es la historia que nosotros conocemos siempre. Cuando hay una mala noticia, ¿qué cosa es una mala noticia? Una pandemia, mm, la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008, esas malas noticias, las tasas bajan y a veces bajan a cero. Entonces las tasas van a tener presión a la baja. Ahora, hay gente que me dice, no, mira, digamos los de la teoría de la conspiración, aquí Donald Trump lo que quiere es bajar las tasas de interés. Hay otro que dice, no, lo que quiere Donald Trump es devaluar la moneda para que así, devaluando la moneda, que el dólar valga menos, entonces es más fácil pagar la deuda, ¿no? Sí creo que una de las cosas que Donald Trump va a querer buscar, porque también tiene un alto nivel de deuda y de vencimientos, es establecer como un club de amigos, y en ese club de amigos, los que le compran bonos soberanos a Estados Unidos, esos son los amigos. Así que yo voy a ser bueno con ellos y te voy a bajar los aranceles, ¿no? O sea, a mí me parece que eso sí, digamos, a todos los que están especulando con lo que podría continuar, esa me parece que sí podría venir conociendo el perfil del presidente de Estados Unidos y su forma de negociar y conociendo las necesidades de Estados Unidos y más o menos por la lectura de lo que ha venido pasando, eso no lo veo descabellado, lo veo como muy probable. Bueno, entonces, eh, por otro lado, bueno, incluso en la teoría de conspiración, algunos dicen, no, Donald Trump lo que quiere hacer es bajar, que la bolsa se desplome para que él compre barato y después hace subir la bolsa y se gana un dinero. Bueno, eso ya es teoría de la conspiración. ¿Ok? Puede ser cierto, realmente en el mundo de las posibilidades no podemos descartar nada, ¿no? Pero bueno, em, en el mundo, en el mundo vamos a tener lo mismo. Uno, el costo de vida va a aumentar, se va a generar escasez, porque por las aranceles muchos productos ya no van a llegar a nuestro país, a los productores les va a convenir vender a otros mercados. Si los productos son caros, el consumo cae. Si el consumo cae, la producción también cae. El empleo, las contrataciones también caen, ¿no? Así que eso es lo que debería pasar. El panorama obviamente no es bueno, o sea, es una noticia mala. La noticia mala no es porque yo la diga, está ahí. O sea, el mercado, y el mercado no miente. El mercado no miente. Algunos dicen el mercado no se equivoca. Bueno, entonces, y aquí está. O sea, esto que estamos viendo aquí no es una casualidad. Esto que estamos viendo aquí es que el mercado está interpretando, mira, eh, esto no va bien, esto se va a poner feo. Esa es la interpretación del mercado, eso es lo que yo percibo y eh, si ustedes recordarán, hace algunas semanas yo les decía, todavía creo que el mercado va a seguir cayendo. Porque el mercado estaba, o sea, había subido con una pendiente más elevada que el promedio natural, que el promedio orgánico. Y les decía, y también creo que aquí hay algo, revisen, está grabado. Yo creo que aquí hay algo porque Warren Buffett tiene su mayor tenencia de efectivo, de cash disponible, la mayor tenencia histórica. Tiene récord de cash. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que está esperando el momento de comprar. ¿Y qué significa eso? Que el mercado se va a caer para que Warren Buffett aproveche esa oportunidad. O sea, no es descabellado eso, y eso se los dije hace varias semanas, ¿no? Entonces, ¿y todavía el mercado puede seguir cayendo? Sí, sí, yo creo que sí. Y la otra cosa que conversábamos en esa misma sesión, yo les decía, miren el oro cómo está subiendo, ¿no? Porque el oro es un refugio. Entonces la gente está desconfiando de los mercados y se está refugiando en el oro. ¿Y va a seguir pasando? Sí, yo creo, creería, me puedo equivocar obviamente, pero yo creería que el oro va a seguir subiendo, ¿no? Porque es un activo de refugio, una inversión de refugio. Amigos y amigas, muchísimas gracias como siempre. Acá tenemos preguntas.